buenos días, amigos. Francisco Antonio Méndez y el programa Economía y Mercado les saludan hoy jueves 13 de octubre del 2022. 26 grados Celsius aquí en La Julia, en el Distrito Nacional. Las calles estaban bien cómodas, 29 grados la sensación térmica. ¿Qué tenemos para el día de hoy? Bueno, que los fiscales están, los que acaba su periodo, fiscales de carrera, que están ahí desde hace mucho tiempo, desde que el mundo es mundo, no tanto, pero sí desde que se modificó todo ese sistema de designación, y esos fiscales entraron por allá por los 90. Así que no se deje usted llevar de mucha gente que piensa como que la cosa empezaron los otros días, o ayer, o antier, o cuando le parezca al que está diciendo, ¿no? Entonces están revisando eso, doña Miriam dirige esa situación y vamos a ver cuáles son los cambios que hayan, pero hay unos que se les vence su plazo, pero lo importante es que eso es como el bingo, que tiene una funda donde tú metes la mano y sacas un número. Ahí hay un grupo de personas que han sido entrenadas por la Escuela Nacional de la Magistratura, que han hecho carrera, que están en diferentes posiciones en la judicatura. Sí, la judicatura, sí, en la justicia. Y de ahí eligen, entre ellos compiten. Eso es lo importante. Bien, vamos a ver cómo eso termina. Entendemos que habrá de terminar muy bien porque los que puso Jan Alain se denunció un mamotreto. Y después del palo dado ni Dios lo quita, se denunció y no se puede demostrar porque tú sabes cómo son las cosas aquí, eso es muy difícil. Si tú no tienes realmente las pruebas y comprobar eso. Y además, quien tenía la batuta y el sartén por el mango era Danilo Medina y Jan Alain, quienes tenían. Danilo, Jan Alain lo que era un aprovechado ahí, que lo pusieron ahí, por una circunstancia muy particular, y él lo tenía como muchacho de mandado, y el muchacho de mandado le salió hambriento, ¿no? Voraz, como todos ellos. Y ahí vemos, por eso vemos todos esos expedientes. Obviamente que habrá de salir un proceso por vez primera, presumo yo que ahí saldrá, o no por vez primera, o saldrá un proceso como Dios manda, porque en manos de doña Miriam está, por ejemplo, la dirección de eso. Bueno, Listín Diario, primera plana, Migración proclama se acabó el macuteo. Ese señor de que está en migración está diciendo que cuando estaba ahí mi amigo Enrique García había macuteo en migración. ¿O cómo es la cosa? No estoy entendiendo, pero ese señor andaba recogiendo platiquito ahí en Guivia los otros días cuando teníamos el problema armado con los haitianos. Yo la verdad que no sé para qué pusieron a ese señor ahí. Esas son las cosas que a veces contradictorias que uno no entiende, porque Enrique estaba haciendo un papel muy importante con el caso ya después que recogió lo del carnecito aquel que intentaron dar ahí en la frontera con la ciudad Juan Bosch, con el tema de Friusa y recogiendo los haitianos. Entonces a veces uno no sabe si es que le amarran las manos para que no puedan hacer el papel y al final los quitan. Dice que se proclama que se acabó el macuteo. La gente habla, hay gente que habla sin saber que está clavándose realmente también el cuchillo. Hay una persona que discuto en un grupo y le digo, tú debieras buscarte un speaker, porque cada vez que hablas tú lo que haces es que te incriminas más. Abuso con proteínas lo llevó a la muerte. Ayer veíamos lo de los anabólicos que le generan diabetes y un sinnúmero de daños al organismo. Y es que todo en exceso. Y usted, con esa misma necedad, discutía también con el tema del virus. Ahora me mandaron que dice que si la Pfizer, que si probaron, que si no probaron. 600 millones de ciudadanos en el mundo murieron. ¿Ustedes recuerdan cuando en la India no daban los crematorios para quemarlo y no aguantaban y hubo que mandarle de China y de otros países tanques de oxígeno para la gente que se moría con el COVID? Y ponían a discutir, yo le decía, pero ven acá, pero yo lo que soy ingeniero, economista, financista, ¿qué hago yo? Yo sé de infectología, yo sé de esas cosas, yo puedo tener una noción por ahí, yo puedo leer e informarme de las publicaciones correctas, no todo lo que yo veo, yo todo lo que veo en YouTube
y en Facebook. Yo no lo creo hasta que no lo veo en una prensa realmente reputada. Porque eso es lo que hace que te manipula muchísimo, muchísimos disparates que se ponen ahí. Por eso, usted no es médico. Y hay una persona que pasó más de 10 años estudiando medicina y especializándose. Y cuando a usted le duele la cabeza, cuando usted tiene un dolor aquí abajo, cuando usted tiene una que usted para donde coge es para ese médico, ¿o no? Ah, que yo voy a coger ese ejercicio. Usted no ve que le dice, mire, muy bien, eso está muy bien, hacer ejercicio, eso mantiene uno en forma y eso, pero le dicen, pero vaya y consulte a su médico. Claro, porque usted no sabe cómo está su organismo, te hace una prueba de esfuerzo, te hace un electrocardiograma, te chequea el médico, te dice, tú puedes hacer normalmente ejercicio. O te dice, no corras, no te esforces mucho, puedes caminar, tal cosa. Te dice, te da unas pautas, unas instrucciones. Igual la alimentación y las medicaciones, ahí quería llegar. Aquí todo el mundo, no, tómate tal cosa. Los organismos no son iguales. Hay una cantidad de productos. En Estados Unidos hay una epidemia por opiáceos. Opiáceos. Opiáceos, la palabra viene de opio. Es una droga, como la heroína, como la cocaína, que se usa para unos medicamentos que tienen la codeína, por ejemplo. Cuando usted ve una cosa que tenga cualquier cosa de esa, ni por ahí pase. Porque tú la tomas y después quedas enganchado. Cantidad de personas en Estados Unidos. Entonces, hay medicamentos, eso es en este caso, hay otros medicamentos que te generan daños colaterales. Todo medicamento, cuando usted lee la posología, le dice contraindicaciones, mujer embarazada, que te puede dar una rash, que te puede dar una qué sé yo qué, una alergia, que te puede dar que no se tome si va a manejar, que no haga tal cosa si esto, si aquello. Entonces, eso es lo que sucede, que usted tiene que tener previsión con todo eso. Y si usted va al médico para esos fines, es igual, no tiene por qué estar hartándose de cosas sin saber. Míralo ahí. Abuso con proteínas lo llevó a la muerte. Tome precaución, tome precaución. El celular le permite ver a los no videntes. Estamos avanzando, se están inventando muchas cosas, ¿eh? Catalina opera sin subsidio. Celso Marrancini estaba en el desayuno del listín, hay unas informaciones, ahorita veremos un poquito. 7.300 millones en remesas, se informa el Banco Central, que recibimos desde el exterior, nuestros dominicanos apoyándonos, mandándonos remesas. Estados Unidos toma una tímida ofensiva para intervenir en la aguda crisis haitiana. Vamos a entrar en detalle con relación a eso. Teleférico dice que a toda máquina trabaja. Donaciones privadas tras Parquéate Bien. Eso es el amigo Hugo Veras, que tiene el proyecto ese de Parquéate Bien en la zona de Naco, Piantini y por ahí, y lo estaban criticando. Bueno, el mismo periódico salía con que había una conchumpancia ahí entre el ayuntamiento, Intran y eso, y él agrega o aclara que eso está operando con donaciones privadas. Bueno, esa es su opinión, esa es su declaración. Eso está bien o está mal, yo no sé. Pero, por ejemplo, para la rehabilitación de las zonas ahí del este, ¿no?, que fueron afectadas, los bancos donaron, bancos de reservas, otros bancos, la sociedad industrial, los grupos industriales donaron, empresariales, ¿verdad? O sea que puede ser que eso esté bien. Pero aunque sea así, donado o no donado, sí, es que no sé cómo se maneja eso. Yo la verdad que no sé. Porque después que eso entra al arca del Estado, tiene que manejarse de una manera tiene que manejarse como Dios manda. Creo yo. Pero no es tampoco que se esté hablando de eso. Es que es como que hay algo, como que se están llevando los carros, entonces como cuando se llevaban los vehículos para allá, para el canódromo, que después había que cantearse. ¿A quién hay que pagarle? ¿Por qué hay que pagarle? ¿Quién le asignó eso a esas cosas? Entonces, tiene sus detallitos, ¿verdad? Pero bueno, ojalá y Hugo, el amigo Hugo Veras, pueda poner en cintura, pueda mejorar en la medida que sea posible la situación del tránsito en la República Dominicana, en Santo Domingo fundamentalmente. Bien, sobre Haití.
El secretario de Estado de los Estados Unidos, el canciller Anthony Blinken, dio unas declaraciones e informaba que había una misión en Haití compuesta por Brian Nichols, responsable para asuntos del hemisferio del Departamento de Estado, y acompañado por el teniente general Andrew Croft, subcomandante militar del Comando Sur. También informaba el canciller Blinken que se apostó que la Guardia Costera de los Estados Unidos envió un importante barco a patrullar las aguas cercanas de Puerto Príncipe para que realicen patrullaje de alta mar, solicitado por el gobierno haitiano. Y también van a acelerar la entrega de ayuda humanitaria al pueblo de Haití. Y por igual dice que trabajan en aumentar y desplegar la asistencia de seguridad a la policía de Haití para fortalecer su capacidad para contrarrestar las pandillas. Por otro lado, dice que el Departamento de Estado está identificando un grupo inicial de personas y sus familiares inmediatas que pueden estar sujetos a restricciones de visado, porque ellos están en el conocimiento de que los actores malignos continúan financiando y fomentando la violencia. Entonces, esas visas que se le van a quitar a esos haitianos, funcionarios y políticos que estén involucrados en las operaciones de las pandillas callejeras y otras cuestiones más. Dice que en los próximos días y semanas estamos enviando un mensaje claro de que Estados Unidos continuará apoyando al pueblo haitiano en este momento crítico. Yo creo que días y semanas debió haber sido de días y semanas antes. Pero esta parte, los Estados Unidos están convencidos, conscientes e informados de que esas pandillas no operan a la libre. No es que esto apareció así como un hongo, no. Es que la financian políticos, es que la financian empresarios, es que la financian desde el gobierno, funcionarios. ¿Ve usted? Eso es lo grave de la situación. Funcionarios haitianos y otras personas involucradas en las operaciones de las pandillas callejeras. Ve, eso no es casual. Entonces, los Estados Unidos están al tanto, les van a suspender las visas a esas personas, van a mandar efectivos, presumo yo, es lo que dicen, próximas semanas. Por lo menos ya hay un barco que está patrullando. Ese barco seguramente irá a detener cualquier lancha de esas rápidas que quiera hacer cualquier cosa rara ahí. Entonces eso implicará que se involucrarán. Por otro lado, ayer veíamos opiniones y yo criticaba la de ese senador del PLD que decía, ahí está el presidente gastando en la frontera, en camiones y helicópteros, y así, eso está muy bien. Decía él que en lugar de estar gastando eso, debe que mandársele porque ellos están pasando hambre en Pedernales, allá en Eliapiña, qué sé yo. No, es que no, eso no es así, eso está muy errada esa posición suya, politiquera por demás. Entonces, ayer Alfredo Pacheco, saliendo de algo que había de la Cámara Americana de Comercio, se refirió al tema y dijo que República Dominicana no puede recibir refugiados ni abrir corredores humanitarios. 100% de acuerdo con Alfredo Pacheco, el presidente de nuestra Cámara de Diputados. Dice que República Dominicana no podría abrir corredores humanitarios que permitan a civiles huir de Haití, ni tampoco recibir refugiados de esa nación, porque así sería muy fácil, bajo esa cortina de humo. Corredores, después que se metan aquí, no lo sacan ni checheré. No, papá, eso no puede así. Dice Pacheco que la ONU ha sido un poco tímida, yo diría que totalmente tímida totalmente tímida. Por su parte, nuestro canciller Álvarez, Roberto Álvarez, dijo que para enfrentar la crisis no se necesita una fuerza de paz, sino el despliegue inmediato de una Fuerza Armada Internacional especializada. Totalmente de acuerdo, y eso debió haber sido mucho antes de que esa situación se descontrolara, que llegara al extremo que está. Porque la comunidad internacional tiene informaciones de inteligencia respecto a lo que está sucediendo. Recuérdese los 15 pastores eran, sí, los americanos que agarraron, que secuestraron, los misioneros,
Que yo dije en el programa, ¿qué cuento es eso? Pagaron, tuvieron que cantearse, porque ¿cómo los buscas si los regaron por todo Puerto Príncipe? Si mandas una operación, si lo tuvieras en un sitio, tú mandas un equipo SWAT militar preparado y le da en la madre a todos esos delincuentes y los rescatas, los que como pueda hacer, ¿no? Pero si están diseminados, ¿dónde están? ¿Cómo sabes? Te puedes saber dónde hay uno y el otro dónde está. Imagínate tú, no pudieron, tuvieron que negociar. Aquí también. Los otros días que devolvieron, dije un muchacho que habían secuestrado. ¿Ustedes no se recuerdan? Yo dije, ajá, no lo están diciendo, pero he canteado, billete. Y entonces eso lo que hace es que alimenta aún más el poder de esas bandas y sus conductas delictivas. Entonces vamos a ver, vamos a esperar que esas declaraciones de Blinken sean fruto de que ya los Estados Unidos, estaba este general ahí, ¿no? El general del Comando Sur, o sea que se están preparando las cosas, Andrew Avkov, el teniente general, Andrew Croft, teniente general, su comandante militar del Comando Sur, se están agilizando las cosas para lo que tenga que ir a Haití. Y que las Naciones Unidas, que está pendiente conocerse en el Consejo de Seguridad, a ver cuál es la decisión que tome la ONU per se, que la iban a preparar México y Estados Unidos. Vamos a ver. Ojalá y sea ya de inmediato, que no se le dé más vueltas a eso, porque de tiempo ya está bueno, de darle vueltas a eso está bueno. Haití, si no se le amputan esa gangrena de esas bandas, se va a convertir, yo lo he advertido permanentemente, en una Somalia. Ustedes ven ese barco que dice que para patrullar en alta mar las costas de Haití, eso tiene que ver porque ya los otros días, no lo comenté, pero los otros días un grupo armado haitiano con lanchas rápidas ocupó, saben que Haití es como una U, así, una cosa así. Ellos tienen un área que es muy como una especie de golfo gigantesco ahí. Y bueno, ocuparon un molino como aquí, como una fábrica molinera, como una fortaleza. Se fueron por el agua, entonces todas esas cosas, eso es lo que te da a ti. Y esto es una zona de mucho tráfico y flujo de mercancías, cargueros, barcos, de todo tipo. Entonces, ¿por qué pasa allá en Agdán, en el Cuerno de África, lo que sucede ahí en Somalia, que los tigres, hay películas, búsquenlas, en esas lanchas rápidas, armados con fusiles acá, se meten, ocupan un barco, lo secuestran, se le tiran, como los piratas de esas películas que uno veía cuando era muchachito, como eran antes los piratas que secuestraban los otros barcos, y piden rescate. Entonces han tenido que desplegar seguridad en esa zona para poder controlarla. Y aquella famosa película de la caída del Black Hawk en Somalia, el famoso helicóptero de la operación que hicieron los norteamericanos, un desastre de marca mayor que hubo en ese entonces. Bueno, eso es Somalia, una tierra de nadie, tierra arrasada, pero el único problema es que nosotros la tenemos ahí al lado. Y todo ese grupo, entonces vienen para acá. Entonces, y eso nos va a generar gravísimos problemas. Y una situación de insostenibilidad que los dominicanos no la van a aceptar. Y eso va a generar problemas aún mucho mayores. Usted puede estar seguro que así será. Así será. Porque nadie va a dejar que vengan y le quiten su casa. Pero se van metiendo y al final se generan esos problemas. Ustedes vieron lo que sucedió ahí con la matanza del tío el general por allá por la Villa Isabel en Puerto Plata, como la gente reacciona y va, y aquí no vuelven a trabajar haitianos y que yo cuánto, y eso se da en un sitio, se da en otro, y cuando eso se magnifique y se generalice, va a ser un problema de marca mayor, y ahí es donde no debemos llegar. No debemos llegar. Y la única manera de controlar eso es si las autoridades se ponen las pilas y aplican la política migratoria, la ley que tenemos en el país. Aplicar la ley migratoria y controlar el flujo de migrantes y documentarlos y regularizarlos.
saber quiénes son, y eso tiene que hacerse con el apoyo de la comunidad internacional, pero nosotros no podemos en un solo minuto pestañear. Se ha dicho. Se ha dicho. Miren, señores, que yo decía, no andan matando a la gente. Es verdad que te asaltan, te dan un tiro, te roban, todas esas cosas pasan. Se pierde una bala, te mata, lo que sea, pero te asaltan, ¿verdad? Y un desaprensivo te da un tiro. Pero no andan matando gente así como que por así. Entonces, yo leí un libro colombiano, se llama, de Laura algo, no me recuerdo, yo soy muy malo para eso, para los nombres, se llama La Virgen de los Sicarios. Y hemos visto aquí que eso es una industria, porque nosotros lo que hacemos es copiar y esas relaciones. Ustedes no ven unos tigres con unas carteritas que tú dices, ¿y con esta carterita? Porque en la época de nosotros, de que yo era muchacho, los que andaban con unos bolsos y unas chancleticas muy hippie, eran los que privaban en hippie los sociólogos, con unos bulticos. Entonces tuve un paquete de tigre en la calle con una terciado, con una vaina atravesada de aquí a aquí, con un bultico de que el botón, que sé yo qué, que yo qué. Eso son cosas que la traen de allá, de lo que ven en los Colombia. Y eso es que los campesinos colombianos usan una cosa que se echan ahí para usar como un maletincito, para echar cosas ahí. Y se lo enganchan y eso se fue y copian y todo. Vienen con la influencia de allá. Igual los del sicariato y la delincuencia. Y son más avanzados que nosotros. Entonces, cuando sucedió lo de Santiago, es que yo vi un BMW, pero no, un BMW del año, un BMW de esos nuevos, y vamos como le dicen aquí, una megadiva. Y yo, aquí hay algo. Esto no es casual, obviamente no es casual. Esa señora o un crimen pasional, la mandaron algo ahí, o es mujer de algún capo, de alguna cosa de esa y otro, bueno, será, ¿no? Algo así. Bueno, resulta que han salido todas las noticias a relucir, lo que ha habido. Entonces, hoy está en la prensa, bueno, vimos, ¿no? La señora es una señora de 52 años, con todos los poderes encima, la cirugía que se ve, parece una muchacha y está ahí en las redes, todas las cosas, bueno, ha empezado a salir de su vida ya en Santiago y de sus cosas, y que obviamente ligada a ese mundo, a ese bajo mundo, dice que habría sido entrevistada por la fiscalía antes de que se desatara la Operación Falcón. La Operación Falcón, donde hay como 35 sometidos, pero donde anda escapado el jefe, un tal Radiel Mosquea, creo que. Entonces ya soltaron a Juan Maldonado, el que era funcionario, que era parte del equipo, que lo agarraron, le pusieron medida de coerción, creo que fue. Entonces parece que esa señora había sido entrevistada por la fiscalía semanas antes, y ahí fue que parece que eso generó entre ellos, en ese más bajo mundo, esa situación de que lo tiró para el medio, los delató o lo que sea, como ellos lo califiquen o lo valoren en ese mundo. Aún la policía no ha dado un parte oficial, a lo mejor consiguen a los gatilleros, los que la mataron, los sicarios, pero ahí yo les digo, en ese mundo tú puedes durar. Dicen que ella había estado presa también en Estados Unidos, unos 8 años. La despidieron con ranchera, al estilo de los capos mexicanos y todo ese tipo de cosas. Entonces, por eso es que yo les digo que aquí no andan tampoco matando así por así, porque no es así tampoco. Es que la gente es arquitecta de su propio destino. Usted lo que siembra cosecha. Lo que siembra cosecha. Y entonces nosotros aquí nos gusta hacernos muchas, de que nadie la conoce en Santiago. Claro que seguramente era una persona conocida, que del bajo, y que hacía muchísimos TikTok y daba muchas cosas y ponía ahí, ¿cómo que no le iban a conocer? Si tenía hasta apodo,
que decían que yo qué kilo, que yo qué la patrona, todo ese tipo de cosas que uno la ve en las novelas. Entonces obviamente que era conocida, ahora nadie la conoce. No la querían ni siquiera ir a retirar el cadáver, al final aparecieron, pues tenían que aparecer los familiares. Entonces, esas son las cosas, y yo les digo, esos son 15 minutos de fama. Son 15 minutos de fama. Mucho dinero, muchos carros, muchos relojes, porque eso es todo lo que hacen. Relojes, porque es una manera de atesorar, ¿no? Relojes, $35,000, $40,000, que yo cuánto. Y muchas megadivas y muchas, todo lo que tú quieras, en el caso de los varones. La hembra tendrá su otra vuelta. Pero hasta que aparece uno de los mismos tuyos, o uno de la competencia, o el de la competencia le paga al tuyo para que te elimine, o el de la competencia te elimina, o la autoridad te captura. Entonces el resultado de eso es muerte o cárcel. Ahí no hay vuelta floja. Puede durar 5 años, puede durar hasta 10 años, que las autoridades te sueltan como cuando están pescando tiburones, que te sueltan carrietas. Pero te tienen todo ahí. Cuando te agarran, vamos. Y eso es en el caso de los que tienen más suerte, porque la mayoría de las veces es con aplomo que se resuelven las cosas ahí. Bueno, pero cada cual sabe a lo que se atiene, ¿no? Son adultos. En ese caso, usted sabe. Le gusta la buena vida, no quiere dar un golpe, le gusta, bueno, pague con su vida. Paga con su vida. Por otro lado, siguiendo como algo de esos temas así, de justicia y ese asunto, el señor de la Cámara de Cuentas, que yo digo, ese hombre con tanta cola que le pisen y esos líos, es un presidente que lo tienen ahí, que cualquiera lo puede alar. Le sometieron el expediente, ¿no? ¿Cómo se llama? La querella, las dos abogadas de la Cámara de Cuentas, Bella Maciel García Paulino y Virginia Ofelia Correa Jiménez, y ya los procuradores adjuntos que designaron en la Procuraduría, doña Miriam, Fernando Quesada e Isis de la Cruz, iniciaron las indagatorias e empezaron las interrogaciones de los testigos. Tengo entendido, son unos 12 testigos que van a interrogar, que deben aportar pruebas y dar sus declaraciones, ¿no? No sé cómo que se maneje eso. Pero ya interrogaron 4 testigos, un señor Carlos Hernández y una señora que se llama Loida Jiménez. Los interrogaron por espacio de más de 3 horas y continuaron también luego con un Fenelio Ortiz y un señor Roberto Reyes. Esos son presentados por la defensa. La defensa son los de la Cámara de Cuentas. Entonces, estos son los que dicen que el señor es como San Francisco de Asís, que no rompió un plato, que supongo yo, ¿no? Que en su vida ya nadie le conoce. Bueno, eso supongo yo que habrán de decir, porque esto lo presenta la defensa. Luego, los otros testigos, supongo yo que lo presentará la parte acusadora, que ha sometido la querella, sus pruebas, sus alegatos, etcétera, etcétera. Pero por lo menos usted ven, el tema está en la justicia, se está investigando y eso, ¿qué les dice a ustedes eso? Imagínense usted que estén investigando al ministro, no sé ni siquiera, a un ministro de cualquier institución, lo están investigando en la Procuraduría por acoso, que tiene que ir de su oficina allá para que lo investiguen por acoso y qué sé yo, que a un ministro X. El presidente, cuando se dio el caso de Faña, con o sin razón, de una vez, doña Milagro salió, ética, y lo quitaron. Y pasó preso unos días, unos meses, creo. Entonces, ahora, mire, ese es el problema de tener doble rasero. O algunos le llaman de doble moral.
para una cosa sí, para otra no. O sea, tú no puedes medir a una persona con una vara diferente si es la misma situación o son similares o parecidas. A todo el mundo hay que medirlo con la misma vara. Y entonces, por demás, innecesariamente, cargar con la culpa de otro. Culpa o no culpa, puede no tenerla. Se presume su inocencia hasta se demuestre lo contrario. Pero nada más el hecho del escándalo y todo lo que ha surgido, ya de por sí era una razón más que suficiente para haber cortado eso por lo sano. Y me he hartado de decirlo, y no hay manera estratégicamente que se entienda, y poner a una persona nueva ahí. Y eso ni iba a afectar, ni iba a hacer, lo único que iba era quitarle ruido a la situación. Porque una persona con toda esa mala imagen ya, cualquier cosa que diga a su favor es porque está aquel, en contra es porque está del otro. Y ya es lo que se ha generado desde entonces, que lo he manejado y lo he criticado bastante, es un maniqueísmo. Y si tú estás conmigo, eres bueno. Y si tú estás en contra de mí, ni siquiera en contra de mí, en contra de lo que yo estoy diciendo, tú eres malo. Y no es así en lo absoluto. Y usted no es quien para decir quién es bueno ni quién es malo. Y por eso hasta la Biblia dice: el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Eso lo dijo Jesús, creo que fue. Entonces, maniqueísmo. Y unos santos apóstoles que se han autodenominados ellos, y otros que andan por ahí, que uno a veces no sabe ni siquiera cuáles son los intereses, y tú ves que arman unos escándalos, y esos escándalos luego se acallan. Tú no oyes más nada nunca. Entonces por debajo tú oyes a fulano, no, que fue que le dieron lo de él. Entonces eso también es chantaje. Por eso nosotros no nos dejamos manipular por nada de eso, ni un grupo, ni el otro. Nosotros aquí lo único que decimos es lo que entendemos, en función de nuestra capacidad intelectiva, como lo podamos analizar, como lo podamos ver. Ni siquiera por intereses, porque los intereses varían. Hoy me conviene tal cosa, entonces mañana no me conviene, ¿y qué voy a hacer? ¿Tragarme todo lo que dije? Ustedes no oyeron a Danilo cuando hacía campaña de que en los países nórdicos, y cuando le preguntan ¿cuál corrupción? Pero díganme cuál corrupción. Y la corrupción a borbotones salía. Como cuando llueve así, que salen de las alcantarillas el agua que sube así, era borbotones en su administración. Porque la coherencia es fundamental. Y mucho más que la coherencia, el ejemplo de vida. Ya la coherencia es discurso. Me metí la pata, corregí, hablé, dije allí, dije acá, me malinterpretaron, no fue lo que yo quise decir. Entonces, eso hay muchas cosas, pero la trayectoria es diferente. En Estados Unidos por eso se valora mucho el carácter. Bueno, hasta que llegó Trump, que le han aceptado más de 10,000 mentiras. Por cierto, ayer le condenaron a un vitriólico que se llama Alex Jones, que se la pasó años diciendo que un asesinato que hubo de unos niños en una escuela, eso era un cuento, porque para fines políticos así llevaron a ese señor a la Casa Blanca. Ayer, por cierto, un tribunal, así hablando de estos mismos temas, lo condenó por casi $1,000 millones en juicio civil para compensar, creo que son 18 familias de las personas de los niños que mataron en la escuela. Y ese degenerado, porque esa es la palabra que se le podía decir, se pasó años diciendo que no, y después, ahora que él no tiene dinero, bueno, no tendrás dinero, lo pagarás con tus huesos en la cárcel. De los trompianos, de los que organizaron en el 6 de octubre de enero, aquel que están ahí investigados y mezclados con todo ese tipo de cosas.
Entonces, aquí en algún momento debemos también aprender de este tipo de situaciones. Y a veces la justicia tarda, pero llega. Casi $1.000 millones que tiene que pagarle a esas 18 familias. Hay una que le tocan 120 millones. Para que sepan. 900, qué sé yo, ¿cuántos millones de dólares? Casi 1 billón. Casi $1.000 millones. En el juicio ayer le emitieron la sentencia. Que le diga a su jefe Trump que le busque los cuartos. Señores, esto es Economía y Mercado. Hacemos una pausa. Venimos en breve con más.